Mejor podemos ver toda la evolución de la última campaña que se ha dictado, la puesta en valor del castillo. Yo creo que no, que tantas veces han venido, que todo el mundo los conocemos ya, que lo hemos visto por nuestras calles, que casi no hace falta hablar de ellos o hablar de su currículum. A mi izquierda tengo a Raquel, que la conocéis perfectamente, que lleva con nosotros ya más de una década trabajando, que ha dirigido la actividad arqueológica preventiva de los movimientos de tierra en el castillo. De Jimena también ha estado con esa dirección de la actividad arqueológica preventiva en el castillo de Guzmán y bueno, en Tarifa. Multitud de trabajo. El año pasado presenté, sería repetido otra vez cuestiones que ya sabéis, que está trabajando con nosotros, con Juan Manuel Pajuelo, que por motivos profesionales no ha podido estar aquí con nosotros, y que estamos muy contentos, que siempre que la necesitamos para cualquier cosa le mandamos WhatsApp, le mandamos un mensaje y nos está contestando al momento. Miguel Ángel Tavares, a su izquierda, es profesor de Historia de Construcción y Arqueología Constructiva del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica en Sevilla. Él ha coordinado todos estos trabajos junto con la dirección que estábamos comentando antes de Raquel, y sus principales líneas de investigación lógicamente se centran en la arqueología de la arquitectura, destacando pues estudios de apoyo a las rehabilitaciones de edificios emblemáticos, como ya comenté el año pasado, el Alcázar de Sevilla, la Catedral de Sevilla, el Convento del Carmen, muchos más, y nuestro castillo lógicamente. Y a su izquierda, Francisco Reina, arquitecto titulado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y desde el 96 profesor de proyectos arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura también de Sevilla. Su perfil profesional está dirigido principalmente a la arquitectura pública, combinando trabajo lógicamente de la edificación de nuevas plantas. Muchos proyectos, muchos premios de intervención en el patrimonio arquitectónico, y es un verdadero lujo, ya lo dije el año pasado, de que haya sido el arquitecto que haya llevado a cabo las obras de nuestro castillo. Bueno, y yo no voy a comentar la ponencia que yo iba a hacer, tenía un pequeño resumen que ellos me ofrecieron. Yo creo que vamos a pasar directamente a que ellos nos lo comenten, y si podemos hacer la visita al castillo. Una cosita, no iros después de la visita al castillo. Tenemos, como ya comentamos el otro día, un aperitivo al cierre. No se dispersen y volvemos aquí al punto de salida. Gracias. Vale, los dos. Ya funciona. Bueno, buenos días. Agradeceros, aunque venimos muchas veces, pero siempre agradecemos mucho vuestra invitación, porque si esto del patrimonio no tiene este correlato ciudadano de interés, pues la verdad es que se queda como en una banda, ¿no? Solamente quedaría para la investigación, y yo no sé, me siento muy grato cuando vengo a Jimena, justamente por eso, ¿no? Porque veo que todo el mundo vive esta situación y la hace suya, ¿no? Con lo cual nuestro trabajo tiene una segunda proyección. Yo creo que este es el primer año que yo puedo hablar en esta jornada de verdad, porque todos estos años yo era un invitado, no se había hecho casi nada de arquitectura, solamente muchos planes, muchos proyectos, muchas posibilidades que se le veían al castillo, todas al hilo de una investigación arqueológica cierta, ¿no? Importante, que es la que ha dado pie a este proyecto, ¿no? Llevamos aquí, como sabéis, en el año 2001 ya empezamos a pensar en el castillo, pero en 2002 físicamente aquí, con intervenciones que, apoyadas desde distintas instituciones, desde el principio de la Junta de Andalucía hasta ahora, ¿no? que esta última fase, este proyecto de intervención de reclamación, se aborda a través de la ayuda del 1% cultural del Ministerio de Fomento, combinado el presupuesto, combinado la inversión con el Ayuntamiento de Jimena, pues hemos ido enlazando de una manera más o menos racional todo este proceso que en cierto modo ha sido complicado, hemos ido adaptando a esa pequeña inversión que ha habido cada año, y ha sido complicado por la propia idiosincrasia, por la propia realidad del castillo. Nosotros ya en el año 2001, cuando vinimos por aquí, pues sí percibimos, lo comento en todas las jornadas, ¿no? la
extraordinaria belleza y la gran complejidad de lo que estábamos viendo, ¿no? Un castillo ruso, y de hecho lo vais a ver ahora en la restauración, en la que se ha valorado ese perfil patrimonial del castillo, ¿no? Un castillo que tiene poco de un castillo convencional, que tiene mucho de una superposición, de una multiplicidad de situaciones históricas distintas, que tiene mucho le debe mucho al paisaje, le debe mucho al lugar tan fabuloso donde se implanta, en esa secuencia, ¿no? Que baja desde la Sierra de Ronda, Serranía de Ronda, hasta el estrecho de Gibraltar, ¿no? Una posición estratégica que en otras jornadas ya hemos comentado, y que sus claves no había manera de aproximarnos a ellas si no era con la ayuda de la arqueología. Esta jornada, esta vez que hemos venido, siempre hemos venido los arqueólogos, los arquitectos, porque siempre han ido de la mano las dos disciplinas. Es imposible pensar que un castillo es solamente un hecho edificado, sino que en este caso más se cumple cuando lo que estamos viendo en esta planta, ¿no? Cada cosa está perteneciendo claramente a un momento constructivo distinto, ¿no? Yo quería significar la siguiente, porque Miguel Ángel va a comentar, se va a extender un poco sobre los temas más de contextualización de la investigación, pero yo en Jimena entiendo que ese binomio entre el entendimiento de la ruina, ¿no? De los edificios, lo que es la ruina o el edificio entendido en su simbiosis con el paisaje, es donde mejor se da, ¿no? Aquí yo creo que se pierden esos límites entre lo que entendemos como edificio y lo que entendemos como paisaje, ¿no? La ruina, que es esa forma que adoptan los edificios cuando se van aproximando a lo natural, yo creo que en Jimena es un valor, el valor de lo que existe, de lo original, es algo que vais a ver en la intervención que continuamente aparece, desaparece. Me paso a la que va a comentar. Bueno, en esta ocasión, como bien ha dicho Paco, yo creo que no correspondería hablar. Yo creo que ha llegado su momento, por fin, después de 14 años, podemos ver obras que ya comentan a él, difícil, que han dado la versión difícil de la intervención arquitectónica, muy simplificada, y sin embargo, pues, le agradezco la invitación y se la critico, porque él debería hablar de la restauración desde el principio y insiste en que volvamos otra vez a explicar los conceptos arqueológicos, y yo le voy a hacer caso parcialmente, solamente para contextualizar. Llevamos ya muchos años presentando las novedades y lo que yo voy a hacer es simplemente una visión sinóptica de todas las intervenciones hasta el punto de llegar a esta actual, que ya no es tal intervención, sino que es un apoyo a ese trabajo de preparación, con las novedades más importantes, que siempre las ha habido y que ayudan a completar nuestra visión que desarrollamos en el punto a través de nuestra primera hipótesis evolutiva de restricción. Así que simplemente empezaré en orden, pero tengo que comenzar con este esquema tan pesado, en el que se advierte muy cuál ha sido el carácter de los trabajos. Fíjense, estamos ahí, primera campaña, segunda campaña, tercera campaña, cuarta campaña, quinta campaña, y ejecución del proyecto. En realidad, ¿qué significa? Significa que cuando Paco y yo montamos el programa de intervenciones dentro de una filosofía compleja que daba medio camino entre el proyecto de investigación sistemática, que no era posible en este caso, y un simple apoyo a la restauración, pues decidimos plantear un proceso metodológico que preveíamos complejo. Era aventurado, pero nos embarcamos en ello y la verdad es que fue muy bien. Y la primera campaña estaba destinada en el momento a generar una hipótesis de trabajo que ya le permitiera a Paco realizar su proyecto arquitectónico. Fue la más ambiciosa y de hecho podría haber sido así, es decir, a partir del año 2003 podría haberse montado el proyecto de investigación paralelo sobre todo al proyecto de ejecución de la obra, si no hubiera habido los problemas económicos, sino la imposibilidad de acceder al presupuesto que todos esperábamos para ejecutar una obra de calidad.
Entonces, como a final de 2003, a final de 2002, ese planteamiento estaba ya resuelto, pero no había posibilidad de proceder a un proyecto de restauración como nosotros pensábamos, sí que pudimos obtener pequeños fondos para ir completando las informaciones que habíamos ido extrayendo de esa primera gran campaña. De manera que hasta el 2008, todas esas fases que ven hasta la quinta, son complementos de la primera intervención, mejorando lo que conocíamos de cada una de las fases que iban sabiendo y intentando llegar a ofrecer a Paco lo que necesitaba para ese complicadísimo proyecto que él explicará y que por fin está a punto de realizarse, aunque solo parcialmente. La última intervención, 2012 a 2014, ha sido un control de obra. Un control de obra, como todo lo demás, sorprendente, un control de obra que estaba destinado a resolver los problemas que Paco organizaba en su proyecto, pero que nos ha ido llevando paso a paso a complicaciones cada vez. Yo creo que la gran virtud de esta intervención, desde la perspectiva que que tiene algunas, es que hemos sido capaces de cortar allí donde veíamos que no estábamos, porque era un sitio, punto por punto, donde cada vez que se movía un centímetro de tierra, lo que aparecía nos obligaba a tirarnos de los pelos por no seguir avanzando. Claro, afortunadamente la obra está prácticamente terminada y creo que podemos estar relativamente satisfechos de todo este proceso. Pero es un proceso que se debe fundamentalmente al bienestar de Paco y al interés por tener un conocimiento muy preciso de lo que está sucediendo. No es esto como en la arquitectura, ni muchísimo menos. La mayor parte de las intervenciones, y conocemos Paco y yo esto, estamos en las comisiones de patrimonio y de arqueología de Andalucía, como mucho llegan a la primera fase de la que hemos hecho aquí y con mucho esfuerzo. Entonces, muy rápidamente, esto lo hemos comentado mucho y el público nacional que es el mismo, seguramente todos lo conocen bien, pero para hacer un recuerdo de novedades, ¿qué hicimos en el convenio? Muy fácil. Primero, estudio de pavimento integral. Ahí ya se nos cayeron los palos de sobrado. Todo lo que salía no tenía nada que ver con lo que habíamos aprendido. 16 fases arqueológicas, esas fases contradictorias a algunas ideas reconstruidas. Con ese estudio de pavimento pudimos decidir qué puntos podíamos prospectar que pudieran ser útiles a una restauración. Aquí está la gran diferencia con un programa de investigación sistemática. Nuestro interés por el conocimiento del sitio nos hubiera llevado a otro tipo de intervención. Pero como la intervención arquitectónica obviamente pasaba por la restauración de las murallas y de los elementos más importantes, tuvimos que concentrar nuestra atención no en lo más importante, pero sí en lo más útil para esta restauración. ¿Qué fue lo que apareció? Pues, en primer lugar, el basamento de un templo de cabecera del acceso primitivo. Todos lo conocen y esperamos poder tocarlo en fase inmediata. No voy a entrar en describirlo, tiraríamos 2 horas con su significado y todo lo que. Eso fue una aportación sorprendente e inesperada. Evidentemente contábamos con unos magníficos trabajos de Argueira, de Emo, Sassoon, que nos guiaban y era posible que entráramos con la luz encendida ya en un edificio tan complejo. Lo segundo fue darnos cuenta de lo simple que podría ser recuperar el artículo. Almohades, teóricamente almohades, no ha podido nunca investigarse a fondo por lo fácil que es últimamente para poder definir una cronología que con carbono 14 con 150 euros está resuelto, nada que podamos intervenir en este punto. Pero sí, excavamos y vimos con la flota original el cálculo posible para liberar y restaurar el elemento y ponerlo en valor es sencillo. Desafortunadamente no ha podido ser en esta fase por las creencias económicas.
2 murallas, 3 murallas, 4 murallas, todas destruidas, una sobre otra, incongruencias de alineaciones, derrumbes imposibles y sobre todo una estratigrafía que nos llevaba por primera vez a la época prehistórica, el siglo VIII antes de Cristo. Magnífico, este era uno de los momentos, es decir, vamos a hacer algo de investigación, vamos a profundizar aquí, vamos a poder, no es el momento todavía, pero ahí está, ese dato para empezar a tocarlo en un futuro. Cuarta cuestión, la fortaleza, la parte superior de la antigua ciudad, cotas, superposiciones de pavimento, cimentaciones de la torre para demostrar su cronología exacta, estudio de la torre desde el punto de vista estratigráfico y, bueno, asunción de la evidencia de su modernidad, su construcción valores del siglo XVI. Con todo ello, pudimos funcionar una hipótesis de trabajo. Y esa hipótesis es la que, con el tiempo, hemos ido, más o menos, afianzando en algunos puntos, matizando en otras, y por qué no decirlo, casi desbaratando en algunas, en la parte central de la tarea oriental, donde nuestra perspectiva actual, si ya era compleja en esta época, es para muchísimo más. Esa hipótesis es la que podría haber dado pie a la redacción del proyecto de redacción. Pero en las siguientes fases, aprovechando con cuentagotas que primero que iba saliendo de la Junta de Andalucía, pues nos permitió avanzar un poco más, un punto concreto. Por ejemplo, ya que habíamos encontrado el foso del castillo en el año anterior y costaba relativamente un poco, pues lo acabamos. Acabamos, se restauró, se entendió, no al 100%, para hacerlo tendríamos que haber excavado de otra manera y en otros lugares, en nuestro seguido, y al menos se incorporó al paisaje del castillo algo que hoy día protagonista, o al menos tiene un peso importante dentro de la visita. En la tercera fase, en el movimiento bajo, aclaramos un poco más la parte superior de la fortificación. Observamos los derrumbes, vimos la estratigrafía, advertimos las deposiciones de 3 metros sobre los restos medievales, calculamos la posibilidad técnica y también económica de excavar en esa zona para poder recuperarla. Pusimos en el concepto de la recuperación, en el aljibe de la parte superior, localizamos los restos dinámicos, su evolución. Bien, nos quedamos con la copa para poder trabajar en un futuro sobre su excavación en extensión y lo que se ha hecho en esta campaña. Y sobre todo, nos aclaramos de, quizá lo más importante, el procedimiento de superposición de la fortaleza del siglo XIX sobre los restos modernos y medievales, algo que era impensable, o por lo menos no se adecuaba a nuestra visión original. Vuelvo a decir, todos lo saben, que por cada campaña mínima arqueológica que se hizo una labor de consolidación. Una labor de consolidación provisional que ha permitido que algunos de estos restos no se hayan deteriorado por completo, cosa que hubiera sucedido sin duda por los 14 años que como aquí. La quinta fase, el técnico, está lo más importante que tiene el nivel científico, la ciudad. Se vaciaron los basamentos, se apagaron las estructuras, se dibujaron, se fechó por fin esa estructura y se contextualizó en el entorno de la batalla primitiva. Como siempre, vimos que el sistema era muy complicado, no se trataba de un templo en una muralla, en una puerta, sino que tenía muchas fases, la muralla muchas fases, la puerta muchas reconstrucciones y definitivamente todavía quedaba basado con la siglo XIX y el siglo XX. No hemos tenido suerte con la estructura. En otros lugares son más agradecidas. Aquí, en algunos puntos muy importantes, está saliendo lo justo para comprender, pero el testigo que le pasamos a Paco para hacerlo entendible es enviado el periodo de la superposición, sobre todo de la última fase, que fue la más avanzada, del siglo XIX, la guerra de la independencia. 2007-2008, las laderas, llenar de contenido el acceso a la ladera oriental a través de su paso primitivo, paso romano, el lago opuesto a la actualidad.
un encargo enviado para Paco, que no obstante supo dar provisionalmente con la clave para que los hitos más importantes quedaran claros. Y ahora entramos en el control de obra. Lo que hemos hecho durante esta temporada, que ha sido circunscribirnos a aquello que el nivel de permite, que es el sector oriental del pueblo de la fortificación. Es el más comprometido y era el más complejo también. El proyecto de Paco ya lo comentará, interesantísimo, y creo que ha sacado jugo a esa complejidad. Pero desde el punto de vista arqueológico nos ha permitido tocar un poco más aquellos puntos que eran imprescindibles para que esa visita, no se puede entrar en el proyecto fuera posible. Hemos trabajado desde el momento en la puerta del reloj, el Congreso, en el sector oriental, y se nos ha quedado fuera del área del templo, los arquivos, los completos oficiales, porque haría falta aquí. De la torre del reloj, pues la limpieza, la localización de las pinturas, la inmensa suerte de que en este trabajo se ha montado Raquel a nivel a juego como nunca, y hemos contado con la presencia de nuestro Adolfo Carlos Luis excepcional, y bueno, se ha podido demostrar que las hipótesis de Pedro y Aramos sobre la organización monumental de la corte eran bastante correctas. Se ha intervenido en la materia. Se trataba de limpiar simplemente, adelantar el camino y adecuar la vista a algo que no es escondida. Pero claro, a los 5 centímetros lo que tenemos nos impide dejar de trabajar hasta que no demos un error. Y claro, nos ha aparecido pues, toda la organización urbana de época medieval y moderna. Se nos queda fuera la de época islámica más antigua, por supuesto la romana, como he dicho antes, supondría otro tipo de excavación desvinculada de ese proceso de excavación. La ladera oriental, nuestro rompecabezas, fundamentalmente que lo ha sufrido durante meses. No es una muralla, 4, 5, incongruentes una con otra, rompiéndose, destruyéndose, volcándose una sobre la contigua, hasta definir una imagen como esta, que es el fruto del ingenio en este caso concreto del arquitecto, pues se ha tenido que excavar mucho, fechar mucho, estudiar mucho material, dibujar y aclararnos hasta el punto de hoy poder hacer una hipótesis de trabajo que sin duda tendrá que mejorarse sobre el porqué de ese galimatías que tú vais a ver cuando subáis. Y que no es otra cosa que la mejora continua durante 2000 años de las murallas en el punto más comprometido, en el punto más fácil en su acceso, que es el tanto de oro. Murallas del siglo I, también murallas del siglo I, murallas del siglo III, murallas del siglo XII, XIII, y todo ello acompañado con avances del territorio sobre la ladera, y todo eso acompañado con retroceso sobre la ladera del monte geológico durante la columna. Por último, el estilo. Esos 3 metros que sobraban, que hemos podido eliminar, y el panorama es bastante atractivo, interesantísimo desde el punto de vista científico, es el origen del urbanismo en esa zona. De nuevo aquí nos hemos tenido que vincular exclusivamente a lo más evidente, siglo XVI, siglo XIII, siglo XIV, siglo XX, y de nuevo, como siempre, tenemos que obviar aquello que es quizás desde el punto de vista más importante y que estaría debajo, y que supondría el desmonte de esta estructura para su estudio, los restos históricos, los restos romanos. No obstante, tirando del hilo, algo que hemos podido sacar. Y créanme, cuando la memoria de Raquel y Juan es determinada, habrá muchas novedades también en este sentido, para la historia del pueblo. Básicamente, lo que tenemos es un castillo en el cual en 3 terrazas podemos poner su historia muy significativa.
en la parte baja los restos medievales, en la parte media los restos de época moderna que acompañan a la torre y en torno los restos militares de la guerra de la independencia. Hace falta una labor didáctica importante, una buena cartelería, pero nada que esté resuelto, la visita va a ganar muchísimo. La torre, el punto estrella probablemente de la restauración, el más delicado, el más constructivo, el que requiere de una limpieza arquitectónica importante, de un nivel de estudio sofisticado y de una capacidad para tener un criterio moderno y sencillo que precisamente es más complicado. Ya contará algo que nosotros hemos limpiado arriba. Hemos visto cómo las estructuras de los diferentes almelados de épocas más recientes han machacado a las anteriores, pero hemos tenido la suerte de localizar todas las capas de compresión de la bóveda superior con las huellas del desastre de las cureñas de la última de la artillería del periodo de la guerra napoleónica. De manera que las estratigrafías nos han permitido organizarnos mentalmente al punto de saber cómo, cuando se construye la torre, el almenado está compuesto por una serie de lagoneras voladas, típicas de esta época, del principio del siglo XVI, con un macacán corrido ligeramente volado. Así era el almenado de esta época. Coincide parcialmente con las fotografías que tenemos, pero las evidencias estructurales son clarísimas. Tenemos un acceso, tienen ustedes imaginar el castillo 6 metros por encima de donde hoy se conserva, con lienzos perimetrales que dan acceso a la cama superior, que es por donde se ingresa a la estructura. No tenemos un terreno. Bueno, ahí. Piensen que desde la base de las mésulas de estas matroneras ya no se conserva absolutamente nada. Pero sí conservamos las huellas del ingreso a la cama superior a través de la torre, perdón, de la pantalla que servía para el tránsito de todo esto. No queda nada, el nivel está prácticamente casi enlazado con el nivel de suelo. Por el foso, por supuesto. La imagen es difícil, pero entenderla, por supuesto, es imposible de recuperar en una restauración. Pero claro, más difícil cuando lo que observamos es que cuando esto se reorganiza a principios del siglo XIX, para las guerras napoleónicas, directamente toda la parte superior se desmocha, y al desmocharse se genera otro tipo de almenado diferente que es irregular, pero irregular con muchísimo sentido. Un almenado que permite el tiro de fusilería en puntos concentrados combinados con artillería de diferentes calibres hacia los puntos más delicados. El tema es interesantísimo. Y probablemente las huellas que hemos encontrado en estas capas de compresión a la ingeniería tendría que ver con una plataforma de madera para instalar no solo uno, probablemente, a esa probabilidad, pero al menos varias piezas de artillería. Hay una posibilidad, una única pieza de artillería, pero eso no combina con el almenado, más bien piezas de artillería medianas, pero, insisto, ingeniosamente resueltas en la organización del almenado. Tampoco queda prácticamente nada de esto, salvo los arranques de los menores, pero el aspecto de la edificación de esa época sería el que ustedes ven. Ya con los lienzos antiguos desbaratados, prácticamente a la época actual, por supuesto con el foso recrecido ligeramente, con toda la estructura de pérdida de protección del foso y con los muros nuevos montados directamente sobre las fábricas primitivas. Más o menos la evolución sería esto en el siglo XVI, con esta altura, con esa organización, y esto a principios del siglo XIX. Claro,
arquitectónica obliga a explicar todo lo que ha sucedido, pero a jugar fundamentalmente con esta última fase que es la que ha llegado a nosotros. De manera que muy brevemente esto es lo que ha sucedido a nivel arqueológico en estos años. Quería hacer los 5 minutos de repaso, como siempre. Lo que importa es lo que va a contar él sobre cómo ha resuelto esta información. Yo he traído muchas imágenes, vamos a hacer como una especie de visita de obra, ¿vale? La misma visita que hago cuando vengo, y al hilo de las imágenes van a salir un poco los criterios que han seguido la restauración. De otro modo, quería comentar que se eligió, Miguel lo ha comentado, el frente oriental porque realmente parece que es el más conocido, pero no lo era. Es decir, que lo era y no lo era. Es decir, que la escenografía, el fondo, el skyline del pueblo, donde se deposita el referente de la memoria, ¿no? La memoria ciudadana, pero ese frente, todo lo habéis visto como ha ido emergiendo, ¿no? En el paisaje, es decir, ha aumentado su línea de flotación. Hemos ido buscando los cimientos donde ese frente, en esto de la intervención patrimonial, podemos adoptar muchos criterios, ¿no? Podríamos pensar que ya llega el arquitecto, me va a reconstruir el castillo, me lo va a levantar, le coloca las almenas, me va a hacer un edificio que va a ser nuevo cuando acabe. En este caso, yo creo que el punto de partida era todavía más ambicioso, porque reconstruir el edificio era fácil, era relativamente fácil, pues sabíamos cómo es. Sabemos dónde están los arranques, dónde están los encastres, dónde están las alturas de almenas, sabemos cómo eran. Y consistía más bien en aclarar lo que tenía, porque tenía ya muchos castillos, y castillo había mucho. Queríamos quedarnos con todo lo que estaba ocurriendo, es decir, no solamente con una fase, sino con todas las fases. Ese es el punto de partida tan complejo, es decir, no queríamos reconstruir, no queríamos restituir sobre nada para no ocultar nada de la complejidad de lo que tenéis a la vista. Y de alguna manera introducir orden. Y valorar eso original, que no lo tiene nadie, original de muchas fases, y un orden que permita leerlo sin que nos rompamos la cabeza. Obviamente hará falta también un apoyo museográfico, ¿no? La situación actual de obra es que queda muy poco para acabar, quedan semanas, por no decir menos tiempo, ¿no? Quedan semanas de remate y de los elementos que acaban de configurar la visita, ¿no? Pero está prácticamente a la vista todo lo que estáis viendo. Este es un momento de la obra, un momento terrorífico, en el que todo está a la vez y ahora mismo el ojo ahí no ve nada. La intervención se queda siempre, también en estos puntos de intervención, la idea desde el primer momento ha sido quedarnos un paso por detrás, es decir, que la mano, nuestra mano, a la hora de intervenir siempre fuera en segundo plano, que lo que primero se percibieran fueran los restos arqueológicos y los restos originales. La mano de la arquitectura, la mano de la restauración, quedará siempre para presentar esto que veíamos tan valioso. El proyecto, lo conté en la anterior jornada, de que iba la cosa para haber empezado, pero centrado en esta banda oriental, aquí lo tenemos. Voy a presentar imágenes de antes de empezar, ¿no? Aquí veis el fruto de las ejecuciones anteriores de la ladera oriental. Veis, observaréis la gran explanada de abajo a la derecha, que es la subida a la Torre de Ferrol, totalmente aterrada, como veis Bien. Ese proyecto tenía como misión fundamental duplicar la visita al castillo. Duplicarla en el sentido que la primera intuición o la idea de partida era: tenemos un recorrido habitual que es el camino interior, todo el mundo va buscando la torre del homenaje, llega al alcázar, sube, da la vuelta por allí y vuelve. No, pues la idea era, aprovechando que realmente el castillo está inconcluso en su punta, una vez que alguien ha subido hasta arriba y ha visto todo eso con la visita clásica, vamos a descenderlo a la ladera y vamos a hacer que lo recorra también percibiendo la nueva arquitectura que está apareciendo en la ladera. Es decir, enseñar un segundo castillo, ese castillo de fuera. Esconde una visión del castillo en la que se ensambla con la visión del paisaje. Es decir, yo creo que aquí vemos un castillo en el paisaje. El límite está deshecho constructivamente, es decir, que no existe, pero realmente porque el límite que podemos construir ahora es un límite abierto, un filtro que realmente haga del castillo la puerta del Parque Natural. Es decir, está en una posición como de bisagra entre el paisaje y la ciudad. Y creo que es una componente que ahora, en la nueva intervención, se enlaza. Aquí veis las nuevas estructuras que sabíamos que existían, pero a eso hay que añadir la complejidad que surgió en obra, que fue
ahora lo veréis, donde está la construcción de fábrica que se hacía, y el camino. Tenéis aquí el doble camino, un camino que estáis viendo, uno interior, uno de subida, este azul, y después uno más oscuro, que pasa entre las murallas y que sale otra vez por la puerta de abajo. Esta era la intención al principio, se intuía que podíamos meter un recorrido por ahí, que el público pudiera andar por fuera, y esta es la situación previa a la obra. Con murallas, prioridad fundamental, no solo aportar estas lecturas de la complejidad del castillo lo más ordenadamente posible, sino también consolidar y conservar para largo plazo las murallas que se nos deshacían en muchos de sus frentes. Es decir, era fundamental conservar el valor patrimonial del castillo, que también tenía un valor de antigüedad. En muchas restauraciones habréis visto que de pronto las murallas parecen nuevas, ¿no? Que todo es nuevo. En este caso, lo que hemos intentado es que se vea lo que había sin perder ese valor de antigüedad. Por eso las restituciones que se han hecho son las mínimas, las justas, para que no se vea realmente inconcluso, que se vea algo que no tenga consistencia visual visitante, ¿no? Aquí veis cómo, bueno, a la muralla, la puerta del reloj, esta diapositiva la ha puesto Antonio Miguel Ángel, el estado de la fábrica, que como veis era bastante precario, esto justo antes de empezar la obra. La torre del reloj. La torre del reloj, que el paso de ronda tenía una capa de hormigón, era como asfalto de hormigón, ¿no? Cosa parecida. Encima, parece que protegiendo la pintura mural también, que viene la ladera. Paso rápido, esta es, mira que lo ha comentado, los restos que quedaban de las investigaciones anteriores que ahora se implicaban en la nueva propuesta. Así que esto es lo que quedaba, había quedado al aire consolidado de la primera fase de intervención de investigación. Y esto es lo que había en la muralla fuera de la muralla actual, es decir, la muralla adelantada, que en alguna ocasión se ha comentado como falsa barbacana, pero que no era otra en muchos tramos que las murallas romanas que habían sido desmontadas sucesivamente hasta llegar a la islámica, que es la medieval que conocemos, ¿no? Tenemos como estaba, con los puestos de iluminación, los puntos estos de focos. Ahí tenéis pero que era bastante, se identificaba bastante bien, ¿no? Todo eso. Con unas situaciones tan bellas como estas, ¿no? En la que el castillo se funde con la roca, aquí incluso, bueno, aquí llegan a aparecer hasta pavimentos romanos cuando la muralla se ha deshecho, se ha caído, aparecen zonas de fusinismo y cómo van apareciendo su superposición en la que naturaleza y edificios se funden, ¿no? Aquí tenéis un poco un croquis de ese primer trabajo en el que ya hablábamos de estos paseos exteriores vinculados a la puesta en valor de los interiores. Bien, bueno, y la punta del castillo, que como decía al principio, está desaparecida. Cayó ladera abajo y se conservaba solo una parte del patio de armas, ¿no? De la casa. La torre del homenaje, como dice Miguel Ángel, efectivamente el final, ¿no? La joya o el punto final que veis con esas tres cámaras importantes, la principal, la de acceso, es la superior, suponiendo una muralla 3-4 metros más alta que la que hay ahora, es una muralla de bastante altura, ¿no? Que nos daría acceso a esta cota. Y estos son, bueno, un cuerpo de guardia y un nivel inferior que era independiente o superior en la época medieval. Después vimos, efectivamente, que en el 19 todo esto se manipula. En el 19 las murallas no son tan altas, lo que obliga a acceder en este punto y también reaprovechan esta cámara inferior, probablemente como almacén o como posible Santa Bárbara. Tenéis apertura, esa apertura es donde está la cámara intermedia, la cámara baja de la torre, en la situación, en el estado en el que está. Se hizo una obra a mediados del siglo XX en la que se reconstruyeron las bóvedas con hormigón, las tenéis aquí, arrancando los puntos originales. Aquí tenéis la cámara superior, en la que se ve, aquí debajo estáis viendo la bóveda de hormigón que asomaba un poco sobre el suelo, que no se había restituido. Las escaleras que suben metidas en los muros, escaleras que estaban
en parte derruidas y le faltaban el estado, y la cubierta que ya comenta Miguel Ángel. Sobre todo, el edificio estaba también deficientemente perfilado, ¿no? Por demoliciones algunas, o por caída de material algunas, provocadas por las personas, así que no era una cuestión de que se ha ido deteriorando, ¿no? Seguramente habría subido algo y le habría pegado una patada y en algún punto estaba como claro. Y eso ha pasado en el castillo, probablemente porque ha sido una zona más o menos marginal, ¿no? Y la zona entre murallas, que ahora se convierte en algo importante, que ya fue excavada y, como ha comentado Miguel Ángel, una oportunidad. Y se colocó la pasarela del foso. Ahí es donde empezó la obra. Bien. Pues la obra ha tenido una complejidad importante derivada de la inaccesibilidad del recinto. Así que ha sido como esa foto porque ha sido complicadísimo cómo descender materiales y es una obra que ha implicado a una superficie tremenda de paramentos. Ha implicado 3.000 metros cuadrados de paramentos que no dejan de ser 5.500, entre 5.500 y 5.700 metros cuadrados de superficie total. Y ahora se ve que el castillo se ve mejor cuando uno llega de lejos. Yo creo que aparece como con más volumetría, con más consistencia, como más castillo, ¿no? Y solamente lo que hemos hecho ha sido descender la cota de donde arrancaba, ¿eh? Aparte de, por supuesto, consolidar y limpiar todo para dentro, ¿no? Si este castillo, que era anterior, ahora pues luce más dibujado y podéis ver en su perfil con algunas roturas que se aprecian por aquí y tal. Lo único que hemos hecho es restituirle alguna línea para darle una mayor consistencia, ¿no? En el caso de la puerta reloj, lo que estaba previsto era desatrar, eliminar todo esto que era perdido, ¿no? Toda esta zona de aquí. Al pegarnos a la muralla, al empezar a limpiar la muralla y prepararla para colocar andamiajes, pues aparecen recorridos, aparecen caminos que no sabemos a dónde iban exactamente. Aquí los tenéis. Y estáis viendo también el tomo de tierra que queda a la izquierda, que todo eso se ha eliminado. Y cuando empezamos a eliminar, pues aparece todo este urbanismo. Urbanismo que nos está hablando de lo que late debajo del castillo. A veces no es necesario destapar más. Es decir, que ya con esta muestra, con este ejemplo de arranque, ¿no?, de una calle principal que por un lado lotea viviendas, ¿no?, o lotea edificaciones, y una calle principal que enlaza con ese camino de subida, es suficiente. Está hablando de la potencialidad que tiene todo el recinto interior o lo que subyace a escasos centímetros del manto vegetal, ¿no? Esto lo conocéis. La intervención arquitectónica lo que intenta es presentarlo, contener esas laderas nuevas que hemos creado sin llamar la atención sobre lo que hemos consolidado, ¿no? Y dándole solidez a esto que ha aparecido, ¿no? Es decir, esta es la situación recién excavada y esta es la situación ya intervenida, es decir, en la que esos muros simplemente se les ha retocado para que no se disgreguen. Veis que ya salían con bastante alzado y lo que se ha hecho es contener digamos, toda esta ladera, con una geometría sencilla que lo que hace es devolverte la mirada sobre lo que estás viendo, sobre los restos arqueológicos, ¿no? Es decir, que el corte recto lo que hace es llevarte y quedarse en un plano neutro, en un plano de fondo, donde es protagonista la arqueología, ¿no?, lo que ha salido. Aquí tenéis esa imagen. La torre del reloj se limpió, aquí veis antes de... ¿Sí? ¿Sigo? ¿Ya? La torre del reloj, aquí la veis, no sé si se ve. Aquí la veis antes de comenzar la limpieza con el andamiaje, ya el andamiaje eliminado, la limpieza realizada, y ya en el estado prácticamente final, que es la escalera del extremo, una simple barandilla, pero sobre todo la habilitación del recorrido para subir hasta lo alto de la torre, una torre que ahora en la nueva escenografía se convierte como referente a la hora de empezar el recorrido de visita, ¿no? Con estas vistas desde la nueva
nueva zona excavada tan interesante, ¿no? Esto es como lo empezamos a encontrar y así es como ha quedado, ¿no? Importante lo que Miguel Ángel ha comentado antes, ¿no? Con el trabajo fantástico del restaurador. Las pinturas estaban ahí, es decir, eso que ha salido ahora que está todo lleno de colores, nada más quitar la primera capa. Lo cierto es que ha estado a cara norte y la verdina la ha protegido, pero ha estado muy olvidado, ¿no? Muy poco, y eso realmente las ha preservado en cierto modo, ¿no? Pero había un problema también de que las pinturas murales estaban recibiendo por arriba, con el paso de ronda, agua, con lo cual hemos impermeabilizado la zona donde están las pinturas murales, y aquí, como veis, son dibujos de obra. Bueno, la obra, sin el dibujo no sé cómo hubiéramos hecho esta obra, es decir, no dibujos míos, sino dibujos de arqueología, dibujos necesarios cada vez que ha salido algo. Aquí veis un detalle sin importancia, porque es la numeración de todas esas piezas para volverlas a colocar en su posición una vez impermeabilizado la cubierta por donde calaba el agua hacia las pinturas, ¿no? Los primeros trabajos de pintura, los primeros fijar al soporte los restos, ¿no? Donde los estucos donde estaban dibujadas los motivos. Aquí veis ya en la primera, se ve a la derecha sin la limpieza, y a la izquierda, aquí lo veis sin la limpieza, y a la izquierda una primera en la que ya se ve claramente el desgrafiado, ¿no? Esto debería de venir Carlos Núñez a contarlo porque es un trabajo interesantísimo, ¿no? Va apareciendo el desgrafiado, que no es otro que este dibujo, ¿no? Este dibujo de base, el recogido de todos esos elementos originales, de almagras, de blancos, ¿no? Que al final dibujan esta geometría, que es una primera prueba de que realmente lo que estamos viendo es este dibujo de la cerca, ¿no? Es la portada, la entrada a la ciudad, a Medina, y que se ha llevado a este punto de restauración, un punto de restauración en el que se identifica el dibujo, pero que no se lleva. Sabéis que en esto se nos puede ir la mano, es decir, bueno, pues ya que sé cómo es, como el castillo, ¿no? Ya que sé cómo es, pues pongámosle las almenas, pongamos esto, no, bueno, ya que sé cómo es, vamos a dejarlo en ese punto en el que se lee perfectamente el dibujo y en el que se reconocen perfectamente las zonas que son originales y las zonas que ayudan a conformar el dibujo completo de la portada, ¿no? Sobre ella, ahí veis un tablón, pero ya se ha colocado una protección de vidrio que le da la luz adecuada y la protege de la lluvia, con lo cual esto quedará así, esa protección de vidrio que sustituye esta visión que teníais antes de la torre de la entrada. Bueno, pues ahora ya con el pavimento arreglado, la protección de vidrio con las pasarelas, con las barandillas, y también hemos recuperado, ¿cómo le llamáis? ¿Matafuegos? Un matafuegos porque estaba perfectamente, apareció cuando desmontamos el pavimento, aparecieron dos huecos que permitían echar agua a la puerta en caso de que un matafuegos, para evitar que se quemara. Lo hemos dejado visto también. Bien. La ladera, pues efectivamente ha sido más complicado porque esta es la evolución de la ladera. Desde el principio de la obra esto estaba así. Empezamos a ver qué ocurre ahí. Eso es inteligible, más lío. Empezamos a ver cosas, como muros que son paralelos unos a otros, este de aquí que conocíamos, estos otros de aquí. Y al final, la lectura realmente lo que hace es presentarlo. Sí, hay un recorrido que sirve simplemente para pasar, para verlo, pero que a veces hace el guiño de seguir la geometría de los propios muros. Es decir, este recorrido continuaría en un muro romano donde vuelve a aparecer aquí, está aquí, vuelve a aparecer aquí, entonces el recorrido lo hemos hecho coincidente, para que de alguna manera visualmente veamos una muralla romana que no está. La veremos en el recorrido. O situaciones como esta, simplemente se ha metido un tono neutro de fondo para que destaque la percepción de las murallas, ¿no? Porque la realidad de obra dio este resultado, es decir, de lo que queríamos que había, que era esto, pues salió todo esto, que realmente las dos murallas que comentaba Miguel Ángel, una casi paralela con la otra y la anterior construyendo el basamento, lo que se ha perdido la ladera abajo de todo ese frente. Ese es el muro principal, el muro exterior romano, y respondía todo a esta geometría, donde vemos un primer muro aquí delante, que continuaba hacia acá, un segundo muro, un tercero aquí detrás, que era ya perteneciente a estas edificaciones de arriba,
Era este galimatías, ¿no? Y no era otra cosa que esto, ¿no? Es decir, una primera muralla que se cae, que se ve que vuelve la ladera por un movimiento, por lo que fuera, y una segunda muralla romana, siglo II, III, ¿no? Que busca un punto fuerte que es en la esquina de este edificio, y entonces genera como este movimiento hacia atrás, con restos arqueológicos muy potentes, ¿no? Como está hablando de una edificación importante justo encima, ¿no? Oportunidades durante las excavaciones como esta, en la que el camino, digamos, forra, se monta casi encima de una estructura romana perteneciente a esa muralla, que se encuentra con otro, y que es esta, no es otra que esta, un aparejo precioso justamente en el apoyo del camino, y que dio la posibilidad, bueno, pues aprovechemos esto para que se vea y metemos por ahí la bajada del público para que la toque, ¿no? Para que la entienda. Entonces, justamente en ese contacto con la puerta del reloj es donde se introduce la bajada del público a la visita a la ladera, ¿no? Y vemos en primer plano, aquí lo veis, esa primera torre romana y esta muralla que acomete, que se queda antes y que permite entre el encuentro de ambas meter al visitante, ¿no? Aquí ya veis la ladera acondicionada, el tránsito del público y la subida, viendo a la derecha los restos romanos, ¿no? Y a la izquierda, a la derecha arriba, el castillo medieval, ¿no? Todo ese camino ha requerido de un importante trabajo de contención, que no se ve ahora, ¿no? Que está debajo del camino, pero todo eso, esta es la que yo comentaba antes, esta es la muralla romana que tiene continuidad en este camino, que enlaza con el siguiente tramo. Pero no habremos tenido esta situación, en la que no queríamos sacrificar nada, es decir, todo eso aparece ahora ordenado. Aquí lo veis, son pasos intermedios, ¿no? Donde van apareciendo contenciones, van apareciendo taludes, que finalmente dan una idea ordenada de todo ese galimatías que no es otro que construcciones que se van adosando al amurallamiento romano. Siguiendo hacia arriba, seguimos subiendo por la ladera, esto es lo que había, se va limpiando, va apareciendo la muralla, va apareciendo más alzado de castillo, muralla que conforme aparece hay que ir consolidando, hay que ir aguantando, no restituyendo, sino solamente aguantándola, ¿no? Consolidándola casi pieza a pieza. Y vemos situaciones como esta en las que nos asomamos y observamos nuevamente la muralla que actualmente vemos, otra, una sobre otra. Aquí claramente una desmontada al exterior, otra ya montada posteriormente y la actual. Situaciones que obligaron a cosas que no se ven, a aguantar la muralla por dentro porque estaba volcada. En lugar de enderezarla o de desmontarla, lo que optamos fue simplemente por atirantarla, por estructuras que han quedado ocultas por debajo de los pasos, ¿no? Esto dentro de un trabajo, una vez consolidada, limpia, falta algún recalce puntual, pero la muralla en sí es que ya era muy agradecida, había mucho del castillo completo. Y aquí la veía preparada con las zonas y el camino exterior, ¿no? El camino que continuamente está devolviendo esa relación del castillo con el paisaje, algo que desde arriba lo miramos, pero ahora estamos casi en ese punto intermedio, ¿no? En la bisagra entre el castillo y la ciudad. Casi se puede entender al castillo como la extensión de los recorridos de ciudad. Podríamos hacer, dentro del sistema de espacios públicos de la ciudad, podríamos entender que el castillo enlaza y sube hasta arriba. No es como antes un punto marginal, ahora está la intervención invitando a seguir recorriendo este camino, ascender y continuarlo por fuera. Ahí tenéis contenciones, puntos claros de la muralla y veis ese camino que sube hasta la punta y que devuelve la mirada a la izquierda la muralla, a la derecha. Dentro del alcázar, bueno, el alcázar es muy intervenido en el 19. Cada aparejo ha requerido un tipo distinto de intervención. No es lo mismo intervenir un aparejo romano que un aparejo del 19. En el caso del 19, las masas constructivas son menos legibles, las piezas de mampostería van más desconcentradas. En el aparejo romano todo está más claro, todo es mucho más ordenado.
Con lo cual, los criterios de intervención y de restauración han variado levemente, ¿no? Utilizando siempre morteros que se aproximaban a los originales, por supuesto, de Carlos. Ahí veis, esta muralla parece que no, pero está intervenida. Está simplemente restituido lo que más agraciaba, que era una serie de mellas que tenía en el remate superior. Y que aquí está intervenida y que si fijamos la vista, pues veremos que hay un pequeño corte que separa el nuevo de lo viejo, ¿no? Pero que se integra perfectamente. En esta zona, de arriba, lo vais a ver ahora, se intervino arqueológicamente, se descendió ese espacio entre murallas y apareció todo esto. Apareció realmente, decía Miguel Ángel, el urbanismo, los primeros edificios que habitaban ese alcázar medieval, ¿no? Y que nos hablaban de una construcción muy ordenada, muy potente. Pero con esta contextura, con este desastre, ¿no? Difícil de leer, pero ahí realmente estamos viendo dos murallas. La muralla recrecida en el 19 y otra muralla anterior. En paralelo, pues aparecen una serie de habitaciones que ocupan el espacio intermedio. Y una torre entre las dos murallas. Una torre de flanqueo, una torre que controlaba este espacio intermedio. Esa torre que aparece completa, aparece circular dentro de este forro cuadrado y que nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido ordenar ese espacio y permitir el acceso del público hasta la torre exterior que está aquí. Cuando la excavación ha eliminado la posibilidad del paso, lo que se ha complementado, esa obra de quedarse detrás, se ha complementado con elementos singulares, elementos muy sencillos, que en su materialidad están hablándonos de que es algo superpuesto, que son las pasarelas. Las pasarelas unen cosas que están desconectadas, pero también unen tiempos que son distintos. Esa pasarela está atravesando desde una escalera que daba un paso de ronda, que era medieval, a una torre adelantada cuya ocupación es del 19, por eso aparece la pasarela. Simplemente conecta dos situaciones que son imposibles, ¿no? Y que simplemente flota, es un elemento que se ve claramente que está superpuesto y que ayuda simplemente a entender, hay una llamada para acceder a esa otra zona valorada del castillo. Ahí veis esta zona, ya intervenida, ya con las fábricas contenidas, la pasarela que nos permite tener distintas vistas de este espacio, la pasarela que nos lleva a la torre adelantada y que se asoma sobre el espacio desde el otro flanco, que hasta ahora era imposible, que es este, ¿no? Donde aparece indicada la torre del homenaje y donde aparecen los lienzos de los distintos momentos, ¿no? Con escaleras que permiten este recorrido hasta el final, ¿no? La torre era quedarse en el punto. La torre tenía un problema volumétrico. La torre estaba machacada, taladrada en distintas alturas. Decidimos recuperar la que realmente entendíamos la más legítima de la torre, que era la torre, el volumen del 16. El volumen que solamente asomaba, perdón, el volumen medieval, ¿no? Del 16, pero el volumen medieval, el volumen que asomaba, que asomaba en sus tres direcciones, sobre el paisaje, y que solamente tenía una única penetración de acceso, que era esta que ahora mismo aparecía tapiada. Posteriormente se abre otra en el 19 en este frente, que todos conoceríais, y otra aquí abajo. Entonces se opta por esa imagen más volumétrica. Se consolida para darle este aspecto, es decir, valorando la fábrica original, introduciendo un mortero que posiblemente tuviera una composición muy parecida al original, porque utilizan tierras privadas de la zona mezcladas con cal, y se le da ese mortero un poquito retrasado que valora algo que a lo mejor en su momento no fue, porque la torre estaría revestida, pero que hoy en día, en el siglo XXI, pues tiene un valor para nosotros, que es ese aparejo de piedra tan potente, ¿no? Quiere tener restaurada y también retocada en su remate superior, casi imperceptible, pero lo suficiente para ver el cilindro completo, ¿no? Que es aquí en este bolo, solamente en esta parte. Aquí lo se nota mejor. Y ahora, con sus vídeos colocados para hacer la visitable. Es decir, la guinda o el final del recorrido es entrar en la torre. Desde luego sería una barbaridad
lo estuvimos planteando, pero sería tremendo colocar una escalera volando para subir al nivel superior original. Y la sacrificamos para no generar un elemento nuevo que hubiera distorsionado la percepción del castillo. La sacrificamos reinterpretando los huecos del 19 y pasando por el interior de la torre, ¿no? Hacia los niveles superiores. Ahí tenéis la cubierta ya restituida, protegida para subir, para poder subir y evitar aproximarnos al borde. Aquí tenéis el interior del nivel principal con la bóveda antigua y los pavimentos interiores ya restituidos a sus cotas originales, a las cotas que aparecen en los testigos que quedan en los paramentos. Ahora en una situación que todavía no está acabado, algunas bóvedas restituidas por temas constructivos, de estabilidad, todavía no acabadas de revestir, con sus vidrios puestos y las pruebas de iluminación hechas, ¿no? En el interior, ¿no? Que pasa del nivel principal para después enlazar con la gente, que da este aspecto así más tenebroso. Estaba elementos que existían, porque es la que le daba y es la que le daba carácter, haber dejado esto así un poco más fuerte, ¿no? Como todo, ¿dónde está la? Si engañamos al que sea, que estamos contra la ley de patrimonio, y el valor del original es hemos colocado piedra, solamente colocando la piedra esta, utilizaban los obreros, uno restituyendo un robo del 19, otro, es decir, que cada uno se dedicaba al suelo, hasta que para notar, sin que lo hayamos restituido, se nota paradójicamente que es nuevo, ¿no? Simplemente ordenar la mampostería bajo las guías, como veis, y ahí hemos puesto la mampostería más o menos contrastada con la nueva. Por ejemplo, en este suelo, bueno, en esta zona no está la antigua. Aquí tenéis ya con toda la planicie, que es donde falta la muralla, y de enlazar el recorrido de la escalera ya insertada y poder enlazar con el recorrido. Porque el paisaje que se ve de nivel, ¿no? Es decir, esa tarde, reportada en el paisaje no caerse, falta restituir un mapa. Lo vais a ver ahora. Lo que vais a acabar, todavía queda tentativa que es de la protección. Y yo no quería acabar en esta visión de... Bueno, nosotros, yo creo que todo el mundo, yo creo que vosotros, lo que nos llega, lo que nos llega es un compromiso. De quien crea que lo que nos llega, yo creo que no, nos merecemos que preservar. De manera nos digan, hoy dejamos. Lógicamente, venido en la cara. Nos queda el debe, digamos, como estrategia fundamental. Ahora mismo hay muchos que se han caído en otros años, pero que aparte potente es la que. Entonces, nosotros. O la debe ser lo que se nos fueron las grandes hidráulicas, ¿no? Lo medieval, islámico, que están en el resto. Estrategia y de puesta en valor, que precisamente lo más opuesta hacia la guerra occidental romano, hacia los baños de la Reina Mora, pues continuar con la. Y por supuesto, y a sugerencia del ayuntamiento, en esta estrategia, ¿no? Punto de información que puede ascender al castillo, porque realmente en el entendimiento de los caminos fortaleza. Recordarlo, Miguel Ángel ha puesto, occidental, romano tan potente, tenemos puertas. Ya no nos acuerda al Parque Natural, ¿no? Que desde los baños de la Reina Valencia, el auxiliar aquí del anterior y al fondo, así, y el recinto que ofrece estas posibilidades de descanso, que llegue, descansar y para ya coger el camino. Implicaría también la recuperación, lo que aquí tiene otra vuelta. Un camino que es bellísimo, el reloj, subiendo un poco más. Un camino que es la como el otro y que un acceso directo y a